Adrián es biólogo y máster en ecología por la Universidad Autónoma de Madrid e investigador en el Grupo de Investigación de Ecología y Conservación de Ecosistemas Terrestres de esta misma universidad, el TECUAM. Su investigación está relacionada fundamentalmente con la coexistencia de aves de distintas especies en las estepas naturales, analizando la ecología del comportamiento y la manera en la que comparten o segregan el nicho espacial y acústico de las aves. Por lo tanto, digamos que es una persona especialmente adecuada para impartirnos la siguiente ponencia, en la que nos va a hablar de la importancia del conocimiento de la especie objetivo, en este caso de la alondra ricotí, para mejorar las estrategias de conservación, así como las contribuciones científicas más relevantes que ha realizado en este sentido el proyecto Life Ricotí. Adelante, Adrián, gracias. Hola, buenos días. Me llamo Adrián Barrero, soy técnico del proyecto Life Ricotí y hoy os voy a hablar acerca del conocimiento de la alondra ricotí, los últimos avances e introducir un poco la especie a través de una pequeña descripción básica de su biología. Vamos. Originalmente denominada como alondra de Dupont, fue sustituido su nombre por el vocablo onomatopéyico de ricotí, que hace referencia a su peculiar canto, pero además cuenta con un gran número de nombres vernáculos distribuidos por toda la geografía, como vemos Rocín en Aragón, Rodriguí o Rodrigo en Ciudad Real, Rolí en Riaza, Aportí en las Hoces del Duratón o Señor Joaquín en Soria. Pertenece a la familia Laudidae y mide unos 18 centímetros de longitud y entre 26 y 31 centímetros de envergadura, siendo su rasgo morfológico más distintivo el pico, que es largo, curvado hacia abajo y llega a superar los 2 centímetros de longitud en algunos machos. Otros rasgos son la cola corta, las redondeadas, con ribetes blancos más marcados en primavera en los machos y en los juveniles, y patas robustas. Y con un plumaje críptico, esta especie se desplaza generalmente a peón y raramente volando, y solo al amanecer son frecuentes sus vuelos donde cantan, el display sonoro, por lo que al final es más fácil identificarla casi por el canto que por estos rasgos morfológicos que hemos contado. En la distribución europea de la especie se restringe a la península ibérica. Su área de distribución en España se caracteriza por una reducida extensión y un alto grado de fragmentación, ya que ocupa un hábitat escaso y distribuido en parches dispersos. Ocupa un área alrededor de 1000 metros cuadrados, que en este trabajo en el mapa vemos en azul, dividido en 5 regiones. Pero además describe una superficie disponible de unos 965 kilómetros cuadrados, aquí en rojo, donde la presencia de la especie no ha sido confirmada, pero que sería hábitat potencial. Estas 5 regiones son las estepas de la cordillera ibérica, donde se aglutina el 74% de la población, el Valle del Ebro el 18%, y el altiplano norte, la Mancha y el sureste peninsular. En este trabajo también se describen los factores que explican la distribución y la regresión del rango de la alondra ricotí en España, y lo hacen a través de 11 variables que representan un 95% de la contribución y que se utilizan para construir un promediado, por explicar un poco el método posterior, que incluiría la productividad de las plantas, el uso de la tierra, el clima, la perturbación la perturbación, que es la densidad de población, y la topografía, que es la pendiente, vamos. El NDVI representó la contribución más alta, casi el 20%, seguido por otros factores de hábitat y clima, y quedando la pendiente relegada a último lugar con un 3%. La prueba para evaluar la importancia independiente de cada una de las variables destacó con 3 con un alto poder predictivo, que destacan por encima del 75%. Que fueron el NDVI, que mostró un óptimo en torno a valores bajos medios, correspondientes generalmente favoreciéndose zonas de matorral y pastizal poco productivas, la densidad de población, que favoreció la especie en zonas menos pobladas, y la precipitación anual, donde la especie vio reducida su presencia con picos elevados de precipitación, sugiriendo que esta especie es bastante vulnerable tanto al cambio climático como al abandono rural debido a su dependencia del pastoreo tradicional. Otro trabajo reciente nos permite aumentar el conocimiento sobre la conectividad de la metapoblación española,
en ese trabajo de 2021 se define una localidad como un área delimitada por observaciones separadas menos de 1 kilómetro, una subpoblación está delimitada por observaciones separadas 5 kilómetros o menos, y se describe la población como el conjunto de subpoblaciones separadas por una distancia máxima de 20 kilómetros. Y con estos criterios podemos observar 24 poblaciones, 100 subpoblaciones y un conjunto de 294 posibles stepping stones, que son áreas que están desocupadas, pero que podrían ser aprovechables y relevantes en el proceso de conectividad, ¿no? Como vemos en el mapa, la mayoría de zonas tienen muy poquita conectividad, están bastante aisladas, únicamente se puede destacar el centro del sistema ibérico y un poquito el Valle del Ebro y poco más. Bueno, pues en cuanto a la selección de hábitat, ha sido ampliamente estudiada en el conjunto de la población española, y todos los estudios coinciden en señalar que al final es una especie, voy a leer literal, una especie estricta de la selección de hábitat, ocupando zonas llanas con matorral de camecitos de bajo porte y un elevado porcentaje de suelo desnudo. Esta especie se encuentra ligada a zonas llanas, con pendientes por debajo del 10-15% y una distribución altitudinal amplia desde el nivel del mar hasta los 1.400 metros de altura. La estructura de la vegetación es muy característica, con matorrales de entre 20 y 40 centímetros de altura, baja cobertura de herbáceas y un alto porcentaje de suelo desnudo. Pues bien, de repente nos encontramos con zonas como esta, ¿no? La población de Zamora, Jarales. En Almaraz de Duero, donde los pocos machos que había se delimitaban en la zona más alta de estas lomas, y que hemos estado censando estos últimos 2 años y no ha aparecido ningún individuo, por lo que la consideramos extinta. Bueno, pues como vemos, existen diferencias entre los diferentes hábitats entre provincia, que veremos ejemplos ahora, pero también entre países. Se ha descrito una cobertura de vegetación del 50% en España, mientras que en Marruecos se descrita con un 25%. La cobertura de herbáceas en España es un 20%, en Marruecos un 0%, y bueno, en cobertura de piedra son iguales. La imagen de la izquierda es Soria y la imagen de la derecha es Marruecos. Otros ejemplos de hábitat son en Almería, espartales de Almería, las almoladeras, en el retortillo de Soria, Altos de Barahona, vegetación rala, las hoces del Duratón en Segovia, las zonas de mosaicos y cultivos de Medinaceli, la población de Murcia, que se encuentra en el pie de monte de la Sierra del Picarcho, que son espartales, que no son muy comunes en España, son bastante más comunes en Marruecos. Y las zonas también extensas de las llanuras de Tomillares o Lagares de Blancas en Teruel, que también son raras en la distribución. Y por último, Padul, que se destaca por ser la distribución más meridional de España y situada al pie de Sierra Nevada. Bueno, aquí tenemos un estudio inédito que evaluó el efecto de las poblaciones de pino en los efectos de cereal en la presencia de Arón de Ricotí. Como vemos en la gráfica, la probabilidad de encontrar un territorio de Arón de Ricotí se incrementó a medida que se alejaba la distancia, o incrementaba la distancia de las reforestaciones, hasta alcanzar un umbral a partir del cual la distancia tuvo un efecto negativo. Del mismo modo, la probabilidad de encontrar un territorio de Ricotí se incrementó a medida que aumentó la distancia a cultivos, hasta alcanzar también un umbral a partir del cual la distancia tuvo un efecto negativo, en ambos casos, en el anterior. Y este efecto negativo es debido al efecto borde, ¿no? Son zonas alomadas donde cuando se acaba el hábitat óptimo, pues por eso se ve representado en la gráfica como que tiene un efecto negativo lejos de estos cultivos o reforestaciones. En este sentido, un trabajo más reciente muestra cómo los cultivos intensificados generan un efecto borde de entre 10 y 50 metros en la estructura de la vegetación, en los artrópodos y en la Ricotí. Aquí tenemos una gráfica únicamente de los biomas adipógeos. Vemos cómo va aumentando hasta los 50 metros de distancia. Esto estaría suponiendo una menor cobertura arbustiva típica de hábitats esteparios alrededor de los cultivos, con un aumento de la cobertura herbácea, menos biomasa de artrópodos epígeos y una menor presencia de Ricotí cerca de estos cultivos, ¿no? Lo que en definitiva estaría suponiendo una disminución del hábitat adecuado alrededor de estos cultivos intensificados. Por último, los patrones de selección de hábitat no difieren entre sexos ni entre periodos, no obstante sí que existen diferencias en el uso del espacio y la selección de hábitat en el periodo post-reproductor entre grupos de edad, entre juveniles y adultos.
En este periodo los adultos mantienen, digamos, el mismo patrón de selección de hábitat, incluso los territorios, mientras que los juveniles quedan relegados a áreas marginales y zonas subóptimas. Esta especie está considerada como una especie sedentaria que realiza desplazamientos eventuales e irregulares y se sabe que al menos una parte de las zonas de reproducción parecen permanecer ocupadas durante todo el año. Se han comprobado que algo más de la mitad de las principales poblaciones reproductoras de la península se detectan individuos durante el invierno, incluso en zonas por encima de los 1000 metros de altura. Aunque también existen observaciones en lugares alejados de las zonas de reproducción que podrían estar indicando posibles procesos dispersivos o fugas de temperatura asociadas a condiciones climáticas, aunque como vemos en la imagen, cuando hay mucha nieve también se mantienen. Es interesante, por tanto, hablar de movimientos dispersivos de la especie, que se deben ser cruciales para mantener las poblaciones periféricas y las zonas más aisladas. La distancia máxima de dispersión juvenil registrada es de 33,5 kilómetros y corresponde a un macho de 1 año de edad que fue anillado como joven en Saelices, en Guadalajara, y recapturado en Miño de Medinaceli, en Soria, el año siguiente. No sé si el año siguiente o igual le metió la pata. Algunos registros recientes relevan la existencia de movimientos más largos, como 37 kilómetros en la recolonización de la Timoneda de Alfés, 80 kilómetros en Murcia y 99 kilómetros este año en la Albufera de Valencia. Estas son distancias mínimas a la localidad más cercana, claro, que tampoco se sabe de dónde vienen esos bichos. Observaciones históricas relevan eventos de distancias aún más largas, como son 127 en Barcelona, 241 en Cádiz y bueno, 324 kilómetros en Odiel, en Huelva. Comúnmente se describe la alondra como una especie insectívora y ocasionalmente granívora, aunque la dieta de los adultos apenas ha sido estudiada. La información aportada por Enranz en el 93 es la única que existe en cuanto a dieta de los pollos, y los resultados revelaron que los grupos de artrópodos más abundantes en su dieta eran los insectos de los órdenes ortópteros, lepidópteros, coleópteros y los arácnidos de la familia Licosidae. Un estudio más reciente sobre la alimentación de los adultos mediante un análisis de excrementos apunta a un elevado consumo de artrópodos epígeos de hábitos coprófagos en una zona de alta carga ganadera. En otro estudio los escarabajos parecen ser un factor clave en la determinación de la intensidad de uso del espacio de la alondra ricotí. Observaciones nuestras alimentándose de estos bichos lo confirman, vamos. Bueno, y aquí voy a mostrar los resultados preliminares de un estudio que estamos llevando a cabo dentro del marco del Proyecto LIFE, a través de un trabajo de metabarcoding, donde se analiza mediante un marcador universal para eucariotas la presencia de los diferentes taxones de plantas, animales y artrópodos en una cantidad enorme de muestras de heces de ricotis recogidas por toda España. Los resultados muestran una gran variabilidad de la dieta con respecto a lo que se ha descrito. Como vemos en la gráfica de colores, cada color corresponde con uno de los diferentes taxones, en este caso de artrópodos, donde de momento se mantiene como grupos mayoritarios los coleópteros, las arañas, los ortópteros y los lepidópteros, pero es un análisis muy preliminar con muy pocas muestras con respecto al total. El periodo reproductor se alarga desde finales de febrero hasta principios de julio, llegando a realizar 3 intentos de cría. La fenología reproductiva varía entre poblaciones y habiéndose observado un desfase de aproximadamente un mes en el inicio de la cría entre poblaciones del sureste y el interior peninsular. Nidifican en el suelo, bajo matorrales pequeños o matas de herbáceas, aunque típicamente una parte del nido queda cubierto por la vegetación. Por ejemplo, en cobertura de matorral suele ser un 85,7% de media y en herbáceas un 14,3%. Mayoritariamente tiene una orientación norte-noreste y tardan en construir el nido entre 3 y 8 días. El tamaño de puesta oscila entre 3 y 5 huevos, comenzando la incubación tras la puesta del último. El periodo de incubación es entre 12 y 13 días y corre a cargo exclusivamente de la hembra, y el número medio de huevos eclosionados por puesta es de 3,24. Los pollos están en el nido 8 días, periodo durante el cual son alimentados por ambos progenitores,
y abandonan el nido en cuanto se sostienen prácticamente en pie. Y la productividad estimada a partir del número de pollos que vuelan por intento de puesta es de 0, o sea, es de 1,51, perdón. Y bueno, aunque durante estos últimos años la especie ha sido ampliamente estudiada, por ejemplo, a través del proyecto LIFE se han publicado 20 artículos científicos, lo que mejora notablemente el conocimiento sobre la biología, la ecología, la conservación de la especie, aún quedan varios aspectos por definir, ¿no? Por ejemplo, si existe monogamia social y genética, o si se verifican las cópulas extrapareja, los movimientos diarios, la dispersión de los juveniles, la conectividad de los recursos, hábitat, tiempo con respecto al resto de la comunidad de paseriformes, más especificidad en la dieta, la estructura y el paisaje genético y, por supuesto, la relación íntima con el ganado. Así que nada, manos a la obra. Bueno, nada más. Muchas gracias. Espero que os haya gustado y nada, damos paso al siguiente. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias Adrián por tan interesante y brillante exposición. Tenemos un par de minutos para alguna pregunta inmediata, aunque insisto en que se pueden hacer preguntas a través del chat de YouTube, y ya que contamos con los ponentes en directo dispuestos a contestar, bueno, pues hagamos uso de ello. Yo me pregunto, Adrián, de todas estas detalles, digamos, de los esfuerzos que has mencionado para los próximos años, ¿no? La dirección de la investigación, hacia dónde debería ser para los próximos años. Si hay alguno en concreto, has mencionado bastantes aspectos, lo que es curioso para una especie que ha sido tan estudiada como la alondra ricotti. Pero ¿cuáles serían, a tu juicio, los más interesantes o más relevantes en los que habría que poner más énfasis en los próximos años? Bueno, pues muchos de estos aspectos que he tocado en la penúltima diapo se han ido desvelando con el proyecto, se han ido estudiando y saldrán dentro de poco, esperemos. Pero yo creo que me centraría sobre todo en algo que falta por concretar, que son sobre todo los movimientos dispersivos de los juveniles, la conectividad entre manchas, ya no solo para aprender de la estructura metapoblacional de la especie, sino también para poder llevar a cabo una gestión a corto plazo, ¿no? Facilitando estos movimientos entre las poblaciones fuente y las poblaciones o las subpoblaciones más alejadas, que en este caso serían los sumideros y que se están perdiendo poco a poco un movimiento centralista, ¿no? Y también a mí me llama mucho la atención, Juan, en este caso es el estado reproductor de los machos en el momento de los censos, de cualquier trabajo de investigación que hagamos de nicho, y porque es una cosa que no sabemos. Sabemos que hay un sex ratio, supuestamente, que está estudiado, pero no sabemos si están emparejados, si no, y a mí me parece muy importante intentar dilucidar cómo están y el por qué, para entender otros aspectos, ¿no?, de la biología de la especie. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta muy interesante en el chat que, si me permite el autor de Chagua91, la vamos a dejar para el final, pero la recuperaremos sin duda porque creo que está relacionada al fin y al cabo con algo que nos interesa mucho, que es los efectos, los movimientos que acaba de mencionar Adrián, y también relacionado con eso los efectos que pudiera haber tenido eventos climatológicos extraordinarios como Filomena este año. La recuperamos al final de la sesión, sin duda.